MLP Fanfic, Degenerados. En los antiguos jardines del castillo de Staresuil el Barbado, se encontró una alicornio, oscura, elegante, imponente pero sobre todo rencorosa, pues este ser casi divino tomó un viejo libro, un libro negro como el onix con protuberancias amorfas, perteneciente a su maestro Staresuil, un unicornio aunque poderoso es bien conocido por sobreestimar su propia maestría con la sangre de este mundo. Magia. ¿Y por qué? ¿Por qué tal alicornio tan aclamada por su importancia haría tan ruin acto? Bueno, esto fue por la burla de su hermana, que demostró un poder prístino en comparación a esta pequeña sombra. La alicornio entonces fue llamada por otro pequeño ser, un ave fénix que miró con curiosidad y desaprobación la actitud de la llamada princesa de la noche. No me mires así, Replica la alicornio, que dirigió su mirada al suelo y empezó a leer. De acuerdo, Luna, puedes hacerlo. Es solo una burbuja mágica. Ni siquiera es difícil. Recitó la alicornio con confianza quebradiza, nuevamente alzando la mirada para volver a ver al fénix, que para su desconcierto ya se había retirado. La alicornio no se molestó en corroborar esta verdad, solo continúa con su cometido, activando su magia y permitiendo que ésta fluyera, fallando miserablemente, esto siendo visto por su hermana, que sin medir sus palabras fue a burlarse. Las hermanas siguieron su conversación, Celestia socavando a su hermana, la nocturna simplemente tratando de desviar las burlas, ambas sin saber que ese supuesto fallo fue sin querer una llamada a algo de una naturaleza indescriptible e inconmensurable. Una oscuridad. De pronto una rajadura blasfema que dañó el propio tiempo y espacio se materializó. Del interior oscura y profunda realidad desconocida que empiezo a llamar a Luna, esta última resistiendo no por fuerza de voluntad sino por el pavor que tuvo, esto no importó, la oscuridad empezó a tragarse a la alicornio con fuerza profana y ni siquiera su hermana logró salvarla. Rápidamente Celestia fue a por su maestro y juntos cruzar este nuevo mundo, encontrando criaturas rocosas y malignas que sirven a un señor más allá de la comprensión. Estas entidades tenían sometida a Luna colocándola un peculiar yelmo, mientras que la alicornio solo suplicó ayuda. La batalla fue feroz pero terminó con el rescate de Luna, o eso parece, pues un coloso fue a reclamar a la alicornio en nombre de su amo, siendo rápidamente detenido por Staresuil, que se quedó luchando mientras que sus alumnos emprenden su ida a su mundo, dejando atrás a la oscuridad. Pero la oscuridad no es impaciente, al final todo aquello que perturba sus aposentos terminan buscándola. Después de eso las hermanas prometieron mayor comprensión y comunicación fraternal, pareciendo una solución razonable pero terriblemente irreal, pues la discordia siempre aguarda entre los cercanos, las peleas y malentendidos siempre asomaron su fétida cabeza, y la oscuridad sabe esto demasiado bien. 100 años después. Perspectiva de Luna. La vida de princesa es bastante aburrida y sofocante, sobre todo porque los ponis que te rodean suelen mantener su distancia. La única verdadera interacción que tengo con mis supuestos súbditos es a través de sus sueños, pero son eso, simples sueños. Mi hermana es la que siempre llama la atención y la que siempre la favorita, no sé por qué, pues siempre mantengo el tono real cuando estoy hablando. Alce la luna como hago siempre, me gustaba ver su brillo blanco pálido iluminando tenuemente el bosque. De hecho diseñé este castillo justamente para que pudiera ver ese brillo, y por supuesto con muchas entradas secretas que me ayudan a escabullirme por el castillo, o simplemente ir a la cocina para robar una pequeña taza de té nocturno. Me preguntó si allá afuera habrá un pony que le guste el té tanto como a mí, y podríamos tomar té toda la noche, hablar de cualquier cosa o simplemente estar en silencio, aunque claro, con todos adorando a Celestia por el simple hecho de levantar el sol y sonreír todo el día. Veo eso muy difícil. Supongo que está bien, estoy cómoda hablando sola, por más raro y preocupante que sea eso. Seguí tomando mi té. Se supondría que debería de empezar mi labor, repeliendo pesadillas, pero ¿de qué sirve ser princesa de la noche si no puedo tomar una hora de la misma para mí? Después de terminar la bebida, dejé la taza a un lado y me adentré en el mundo de los sueños. Abrí mis ojos y me encontré en un espacio con múltiples esferas brillantes que me rodearon. Al asomarse a través de ellas podías ver el pony al que pertenecen, o en general a las diferentes criaturas de Equestria. Siempre me supe mover en este reino, y lo conozco como la palma de mi casco, pero incluso este mundo onírico resguarda misterios. Uno de estos está en el sur, es un río rápido y del color azul verdoso, es increíblemente largo tanto que ni siquiera yo sé a dónde lleva, y la única información exclusiva del río que tengo es su nombre. El río Sky.
Otro misterio son las esferas de más abajo, estas son grandes reflejando el poder mental de sus dueños, pero más curiosos es que esta está protegida por alguna barrera que no he podido abrir, es como una fortaleza que está diseñada para que no entren intrusos. Seguí mi labor, limpiando malos sueños, algunos más ridículos que otros, pero al final, es gratificante. A veces pienso que soy más princesa en los sueños que en el mundo real, lo cual es deprimente. Caminé por este mundo, pensando y buscando más pesadillas. Por suerte esta noche es extrañamente tranquila. Supongo que el gobierno de mi hermana deja con pocas preocupaciones a los ponis. Supongo que ahí tiene un punto, pero aún así no se siente bien ser desplazada. Mi hermana mayor tiene mucho tiempo para los ponis, pero muy poco para mí, lo cual no me molesta si no fuera, que a veces escucho susurros. Esto ocurre desde aquel día de mi secuestro, y cada vez que me siento triste o ignorada, estos aparecen, ni siquiera entiendo qué dicen, hablan en un idioma tan extraño que no lo entiendo, pero entiendo que solo me ofrecen una cosa. Poder. Un poder que proviene de la oscuridad más profunda, tentando cada vez que me siento mal. Supongo que no pasa nada siempre que mantenga mis valores enfrente, pero supongo que incluso yo a veces necesito un héroe. 9000 años antes, frontera de Noruega y Suecia. Chasquidos se escuchan resonando en todo el bosque nevado, gritos y órdenes tanto en inglés como en vietnamita, vehículos blindados con elemento, sirviendo de cobertura, soldados de la Unión Europea disparando con carabina y cañones de riel, en contra de vietnamitas disparando con armas parecidas, con la única diferencia que su munición era tipo AD, es decir perforante de blindaje. Cilindros de tungsteno se dispararon con fuerza brutal a una velocidad de Mach 2, esto por parte de los dos bandos, creando booms sónicos que aturdieron los tímpanos e impactos que literalmente destrozan y desgarran. ¿Dónde está Cartel? Pregunta una mujer polaca conocida como Sargento Laila. Seguro ayudando a una anciana a cruzar la calle. Respondió un médico alemán conocido como Víctor, el cual atendió el brazo arrancado de un cabo. No es momento de eso, ¿no se supone que teníamos al subteniente Francis con nosotros? Reclama otra cabo, de nombre María, una soldado proveniente de España pero de origen mexicano. Ese imbécil se fugó a la nave, no es más que una rata de estantería. Contesta Víctor mientras que termina de cauterizar la herida del soldado. No es momento de pensar en esos dos, ahora tenemos que llegar a ese puesto de avanzada de la Alianza Asiática, para poder rescatar a los soldados noruegos y esos dragones. Dijo Camilo, otro sargento de origen británico. Hermes, necesitamos una ruta. Dijo el propio Camilo. Y una máquina amarilla con azul respondió afirmativamente y empezó a calcular. La estructura fue hecha de tal forma que es impenetrable e incluye un escudo de energía. Podríamos eliminar el escudo e intentar usar un rifle barret de riel en contra del vidrio blindado que se encuentra en la parte superior, pero tendríamos que pasar a todos estos enemigos y vehículos. Usar la nave es inviable pues tienen cañones antiaéreos de riel. Este puede disparar un proyectil de tungsteno de 30% 73 milímetros a Mach 10. Para ponerlo en perspectiva, es similar a que un camión de 15 toneladas a 100 kilómetros por hora te atropelle. Podría derribar fácilmente la nave, pero al mismo tiempo la vía aérea es la única manera de hacerlo. Dijo Hermes y Camilo reflexiona. Necesitamos a alguien muy valiente. O estúpido. ¿Qué les parece un poco de ambos? Un rugido atronador se escuchó con ferocidad, incluso varios vietnamitas dejaron de disparar y vieron al cielo. De la nada una poderosa bestia salió de las sombras dejándose caer en contra del enemigo sin que éste pudiera reaccionar. El poderoso dragón voltea un carro blindado exponiendo a los asiáticos y lanzando una brutal llamarada que cocina la carne de los desafortunados. Fue entonces que los soldados de la Unión Europea vieron al jinete de la bestia. ¿Qué mierda hace Cartel en esa cosa? Replica Víctor con gran sorpresa. Algo me dice que ni siquiera él sabe. Responde María, pues se podía ver al sargento Denis Cartel, soldado de reconocimiento de la 10ª compañía, aferrado al cuello del dragón y en su espalda, cargando lo que parece nuevos de gran tamaño. Ok, ya terminamos, solo tengo que... Cartel fue interrumpido pues el dragón volvió a batir sus alas para volar. Se detecta una nave enemiga. Cartel vio al horizonte nocturno y logró ver la máquina volando directamente hacia él. El soldado intentó jalonear a la bestia para evadir la nave, pero al contrario el dragón comenzó a volar directamente al peligro, dando un rugido de puro desafío y odio. ¡Ay mierda!, dijo Cartel y antes de estrellarse cerró los ojos.
se escuchó un crujido lo que provoca que el soldado abra los ojos. Para su sorpresa el dragón estaba encima de la nave mientras que esta estaba volando con fuertes turbulencia tratando de comer el blindaje. Entonces el soldado aprovecha esto, se para en el suelo inestable del fuselaje, miró la pata de su compañero y vio como este la tenía rota, y aún así continuó con su lucha. Cattell sintió el dolor de la criatura la cual lo miró frente a frente y ambos verdaderamente conectaron. El sargento sacó un revólver de riel y se dirige al parabrisas de la nave, ya ahí vio los conductores y dio varios tiros al cristal, después usando su propio peso terminó de romperlo. La pelea no se hizo esperar, uno de los conductores lo intercepta con un cuchillo directamente al cuello. Cattell sorprendido tomó el arma y dio una fuerte patada, después forcejea con el asiático hasta que lo empujó por el parabrisas roto, el dragón aprovechando esto para dar una potente mordida acabando con él y comerlo. Su compañero no se hizo de esperar, utilizando una carabina intentó disparar con una mano. Cattell rápido utilizó la última bala de tungsteno del revólver con la que daño de gravedad al vietnamita, el cual como último acto intentó matar a Cattell con un cuchillo balístico, accionó el arma y la hoja impactó el antebrazo de Cattell, el cual sintió un dolor extremo que aturdió su brazo, intentó defenderse pero descubrió que el vietnamita ya había fallecido, entonces volvió a escuchar a la inteligencia artificial. Sargento, el camión antiaéreo se está preparando para disparar una ráfaga. Cattell ahora asustado vio la salida de la nave y corrió, ya en la boca dio un salto justo cuando el camión dispara unas ráfagas de 500 disparos en menos de un minuto que impactó la nave, incluyendo el motor de antimateria explotando con violencia, lo que lastimó a Cattell que quedó en caída libre, aturdido e indefenso, o eso parece, pues el dragón interceptó al hombre, el golpe lo despertó y pronto el sargento se ancló como pudo. Cattell miró los huevos del dragón para asegurarse que estuvieran a salvo, después vio el puesto de avanzada y vio cómo los soldados se movilizaban tomando más terreno, después vio cómo el camión antiaéreo se ajustó automáticamente para volver a disparar. Hermes, ¿cómo puedo derribar este cañón? Analizando, análisis completo. Hay una batería de antimateria al suroeste que le suministra 1 teravatio a la instalación y puesto de avanzada. Si lo destruyes, el escudo de energía y el camión se desactivarán. El sargento entonces se aferró a su dragón y trató de guiarlo. El dragón entonces volteó a la dirección y rugió nuevamente. Horas después, perspectiva de Cattell. Se podía ver varios soldados noruegos junto a sus propios dragones alegrándose por su nueva libertad. Por mi parte, aunque estoy feliz de haber salvado a estas personas, el dolor que conllevó esto no fue muy agradable. Creo que mi compañero escamado está de acuerdo, fue perforado en docenas de partes, esto incluye sus alas, ambos tenemos 1 o 2 huesos rotos, aunque eso último fue su culpa, pues al momento de aterrizar se lanzó como lunático en contra de los vietnamitas, lanzando fuego como soplete y también se la pasaba comiendo a los soldados que no quedaron chamuscados, aunque eso me ganó bastante tiempo para desactivar la batería, al menos hasta que nos encontramos con aquel teniente que logró derrotar a los dos y solo seguimos vivos porque nunca quiso matarnos. La diferencia entre los de arriba y yo es el deber que me mantiene en pie. No hago esto por orden ni poder, lo hago para mantener la esperanza. Fueron sus palabras exactas. Actualmente me encuentro recargado en su estómago y sintiendo su respiración, mientras tengo sus huevos entre mis piernas. Miré mi brazo perforado por el cuchillo, todavía dolió pero ya fue cauterizado por Víctor, no supo qué hacer con el dragón, pues él en especial fue el más afectado, pero un soldado noruego dijo que tal vez podríamos aprovechar este daño para hacerle mejoras. Vi el cielo y recordé al teniente Kwan que me recordó al capitán Las. No tardaría en amanecer, pasamos toda la noche peleando pues todavía el dragón y yo tuvimos que infiltrarnos en el puesto, entonces vi a una soldado noruega acercarse a nosotros, en una mano tenía el pozole que hizo María, en la otra tenía lo que para mi sorpresa tenía gemas. Bordan Flair de Sed. Disculpa. Oh, lo siento, a veces se me olvida hablar inglés, pregunte cómo se sienten. El dragón solo refunfuñó, no muy bien, respondí con un poco de humor lo que parece darle risa. ¿Para qué son esas gemas?, pregunté con gran duda. Son para ella. ¿Ella? Respondí aún más confundido. Sí, aunque no lo parezca, es una niña. Me sorprendí pero me lo tomé con humor, pero todavía tenía una duda. Pero entonces, ¿para qué las gemas? Fue entonces que Hermes con su voz chillona respondió. Los dragones creados por Biotech, en lugar de depender exclusivamente de proteínas y lípidos, los dragones son organismos oleosos y lícidos o híbridos. Las gemas, ricas en silicatos, óxidos y diversos metales como el cromo en los rubíes o hierro en las amatistas, servirían como materia prima.
Me quedé pensando un poco y mi mente hizo clic. Entonces todas esas personas que se comió. Si en realidad la carne no le beneficia en nada, simplemente se las comió porque es malvada. Mire un poco con miedo a la dragona loca, pero le acaricie su estómago, lo que parece gustarle, lo que me tranquiliza a mí también. ¿Y cómo se llama? No tiene nombre, los nombres se lo pone su jinete y hasta ahora tú eres el primero que tiene ese título. Nadie más logró sobrevivir a su carácter. Supongo que las historias dicen la verdad, el sargento Cartel siempre sobrevive. Miré la cara de la dragona y recordé un poco como mi madre me contó sobre las diferentes mitologías de la humanidad y creo tener un nombre ideal. Te llamarás Tisífone. 9000 años después. Érase una vez. En el mágico reino de Equestria, 2 nobles hermanas reinaban juntas y creaban armonía en la región. Para hacerlo, la mayor usaba su poder para atraer el amanecer, la menor lo hacía para atraer el anochecer. Pero con el tiempo la menor se llenó de celos, los ponis siempre jugando en el día que la mayor les otorgaba, mientras que dormían en la noche. Pero un día fatal la menor se negó a bajar la luna para darle paso al día, la mayor intentó razonar, la menor en su amargura se transformó en algo diferente. O eso pensó la mayor. Sin duda la envidia y amargura fue parte importante, no obstante solo fue el detonante interior, pues desde aquel fatídico día que intentó demostrar su valía, y entró a la dimensión oscura, la Alicornio fue acosada por una fuerza incognoscible, que esperó pacientemente el estallido y descenso de la hermana menor. Esto no la ayudó, solo impulsó más la locura de la princesa de la noche, ofreciendo un poder superior con la que casi derrota a su hermana en desesperación necesitó de artefactos de poder no escrito, conocidos como los elementos de la armonía, joyas de poder luminoso que desterraron a la ahora conocida Nigmaremon a la luna durante 1000 años, sin manera de regresar. Celestia se siente destruida por su accionar y más al darse cuenta que ahora tenía que sustituir a su hermana en alzar la luna, pero sin duda el castigo de su hermana fue peor de lo que se imaginó. Tengo frío y me falta el aire, estoy atrapada no solo en la luna sino que dentro de mí misma, solo soy capaz de ver a la oscuridad en persona. Estoy atrapada, mis sentidos son nulos y estoy sola con aquello que me sedujo, debo tener mi magia encendida todo el tiempo sin descanso, si no, entonces moriré. Estoy cansada. Lo he hecho por días. Sellada en mi propio astro. Mientras que mis pensamientos están siendo violados y corrompidos. Tengo miedo. Pues cada vez la oscuridad me sofoca más, estoy condenada a estar centurias confinada por mi hermana. Mis párpados son pesados, pero no tengo que cerrar los ojos pues eso me mira, esa oscuridad, no una oscuridad que no era la ausencia de luz, era sino una presencia positiva y devoradora, una tiniebla que recordaba las formas que reptaron antes de que el sol fuera concebido. Pero estoy sola en una roca a la deriva, sin aire para respirar, e igual de solitaria. Camino solo, eso puedo hacer, veo patrones extraños, los seguí hasta encontrar una extrañeza. Era una bandera, blanca con líneas rojas, en la esquina superior izquierda un cuadro azul con estrellas. Me siento muy cansada, quiero apagar mi magia, pero si lo hago no tendré oxígeno, la oscuridad, mi mente se siente dividida entre yo y él. Solo puedo caminar, me siento hambrienta, sedienta y el cansancio es insoportable, llevo semanas sin poder satisfacerme, solo puedo caminar en este desierto de roca y polvo, la exploración es una fuente de incesante de cordura, de vez en cuando veo lo que parecen máquinas, que al igual que yo no tienen rumbo o propósito, aún así estoy sola. La oscuridad está ganándome. Llegué hasta el otro lado, en la parte más oscura, entonces vi una luz en una cueva, no puedo perder más por lo que entré, y me recibió una pared metálica con otra bandera que utiliza el verde, amarillo y rojo, una estrella de 8 puntas en el centro, tenía curiosidad y exigiéndome más me logró teletransportar dentro. Todo estaba bastante iluminado y podía ver más de estas banderas extrañas, en las paredes había ventanas pero no eran eso, estas ventanas falsas mostraban lo que parece un mundo parecido a Equestria, aunque en la superficie parecían tener errores, caminé por el pasillo y justo no pude seguir manteniendo el hechizo, entré en pánico pero para mi sorpresa en este sitio había aire aunque este era raro casi como si le faltara algo. Caminé un poco más y logré ver una gran habitación con más de esas ventanas falsas, pero en el centro habían extrañas cajas con comida. Rápida me abalancé pero me di cuenta que estaba echada a perder y lo peor tenía carne, lo escupí, vi el pequeño cartel iluminado que ponía diferentes platillos y me llamó la atención la llamada ensalada César, me tomó un tiempo pero logré entender cómo funciona y logré quitar la carne, de suerte es intuitivo este procedimiento, entonces se escuchó una voz que me ahuyentó de inmediato, terminé regresando y la escuché.
replicando ácido desoxirribonucleico, creando ingredientes. Espere. Me acerqué y vi mi pedido, tomé el plato hecho de un material que no conozco, me serví. Para mi sorpresa, esta fue una de las mejores comidas de mi vida, aunque tal vez es el hambre hablando. Terminé de comer, y logré encontrar otra máquina que hizo lo mismo pero con el agua. Entonces salí a explorar y encontré otra habitación con criaturas extrañas, y en la parte superior estaba la denominación de este cuarto, sector de investigación de xenobiología. Adentré más y vi otra ventana falsa que ponía imágenes sacadas del 30 de agosto de 2552, sector norte Venus. Era la imagen de una criatura increíble y extraña, posee un cuerpo segmentado que recuerda el de un insecto crustáceo, con un exoesqueleto de tonos ocres y marrones que sugieren una textura quitinosa y resistente. Decidí ignorar esto, no entiendo qué significa y no creo que sea de mi incumbencia. También vi extrañas armaduras, caracterizándose por placas compuestas, estilo voluminoso y luces distintivas. Las criaturas que las utilizan parecen muy grandes, son extraños en sus características. Supongo que me puedo quedar aquí, pues estaré atrapada mucho tiempo y no creo que nadie viva aquí. Es lo que pensé. Salí de esa habitación y logré escuchar una voz. Fui a investigar y me sorprendió ver otra ventana falsa que reproduce un mensaje corrupto y cortado en bucle. Egoísmo y del siguiente gran paso para la humanidad. No será un viaje fácil, pero con tu ayuda, la humanidad tendrá un hogar en las estrellas. Me acomoden lo que parecen, literas. Quiero de verdad dormir, pero el simple hecho de hacerlo sería mirarlo a él directamente, o sería dejar que ella me controle de nuevo. No quiero dejar de ser yo misma, nosotras, no lo sé. Supongo que los tiempos de mirar las estrellas se acabaron para mí. Supongo que solo soy yo, aunque este lugar mejoró un poco las cosas. Supongo que puedo ir a dormir. Las pesadillas de los demás ya no soy problema nuestro. Rayos, de verdad mi mente se empezó a dividir. Aunque bueno, explorando más este lugar, encontré más ventanas falsas que contienen entretenimiento. Supongo que este sitio tiene todo para subsistir estos años. Solo espero que ella no tome nuevamente el control, peor que él lo haga. Porque Stareswil tenía ese libro y lo más importante. ¿Cuál es su origen? 9000 años, base de Astana, capital de Kazajistán. Desperté, en medio de la noche miré a mi alrededor preguntándome cómo estará Tisífone, después de las cirugías que tuvo. Decidí no pensar en eso por ahora, al final mañana podré saber esto. Me levanté y me dirijo a la cocina de la base para robar un poco de comida. Al llegar tomé un pequeño pedazo de pan y por supuesto una taza de café. No podría seguir en esta estupidez de la guerra un minuto más si no fuera por mi tan aclamado café, aunque lo disfrutaría más con alguna compañía. Mi madre me acostumbró tanto al acompañamiento que el estar solo me hace sentir agobiado. Supongo que es porque ella en su casa siempre estuvo acostumbrada a la soledad, incluso teniendo a su hermano. Caminé un poco por el pasillo para regresar a las barracas, sin embargo me topé con la oficina del anciano de Kevin y decidí entrar por mero morbo. Ahí encontré una tablet de información y leí. Resumen ejecutivo. Se ha detectado una fuerza hostil en fase de expansión dentro del teatro de operaciones. Aunque los informes preliminares sugerían una incursión de la unidad caníbales de Japón, el análisis de reconocimiento avanzado ha rectificado la identidad del contingente, composición y liderazgo, identificación de tropa. Sensores de drones con IA han confirmado mediante biometría y patrones tácticos que el grueso de la unidad está compuesto por infantería de origen mongol. Comando. El grupo opera bajo las órdenes del capitán Karankui. Nota de inteligencia. El nombre Karankui se cataloga como un seudónimo operativo, posiblemente del mongol. Oscuridad. No hay registros previos que vinculen este alias con una identidad civil o militar legítima. Análisis de amenaza y comportamiento naturaleza de la célula. Al igual que el capitán Kai, el sujeto Karankui lidera una estructura de carácter pseudo-religioso / sectario. Estado de fricción. Sorprendentemente, no se han registrado enfrentamientos ni reacciones por parte de la guerrilla caníbal o del propio capitán Kai. La falta de actividad hostil entre estas facciones sugiere una posible tregua táctica o una zona de influencia delimitada. Hallazgos técnicos y objetos de interés. La recolección de inteligencia sobre este grupo es crítica debido a la escasez de datos. El único activo de valor recuperado hasta la fecha es Artefacto. Un libro negro de morfología irregular con protuberancias orgánicas / no identificadas. Estado de la evidencia. Los drones de reconocimiento solo lograron realizar una captura digital de una sola página antes de perder el contacto visual. El contenido de dicha página está bajo análisis criptográfico.